pasada, ¿verdad? Los diferentes tipos de los blueberries, que son estos 5. Tipo arbusto alto del sur y el ojo de conejo, que son los que se cultivan en México. Y estos otros 3 que no se cultivan, el tipo arbusto alto del norte, el de talla media y el tipo arbusto bajo. Y lo de los cranberries, los americanos y los europeos, y estos que decíamos que hay pequeñas extensiones, sobre todo en Estados Unidos, Canadá. Entonces vamos a empezar ahora con los blueberries, ¿verdad? O arándanos azules. Algunas de las propiedades de estos arándanos, dice, fortalecen los capilares de la retina, ayudando a conservar en buen estado los ojos, la visión, ¿verdad? Pueden reducir los efectos del Alzheimer, revertir la pérdida de memoria y mejorar la circulación de sangre. Entonces estimulan la circulación sobre todo en capilares pequeños. Y las antocianinas, que son las responsables del color azul de los arándanos, pues son antioxidantes y antiinflamatorios. Y los antioxidantes reducen la incidencia de enfermedades del corazón y cáncer. Son algunos de los beneficios de los arándanos. Entonces, pues los arándanos se usan de muy diversas maneras, ¿verdad? Vemos panquecitos, panqués, son muy comunes estos en Estados Unidos, ¿verdad? Panqués como en los súper como Walmart y esas, es muy frecuente, ya sea con arándanos azules o con arándanos rojos. Entonces, tartas, ¿verdad? De arándanos, pie, para ensaladas también se usan, en nieve, etcétera. También pueden ser a veces deshidratados, aunque se usan más deshidratados todavía los rojos que los azules. Esto ya lo habíamos visto, ubicando nuevamente donde se encuentran los arándanos. Decíamos, todos los arándanos pertenecen a la familia Ericaceae, su familia Vaccinoideae y tribu Vaccinae. El género es Vaccinium y la sección es Cyanococcus. Cyanococcus proviene de cyano, que significa azul, y coccus, que significa baya, o sea, bayas azules. Entonces, los que se cultivan aquí en México, tenemos el ojo de conejo, que principalmente se cultiva en Puebla, en Teziutlán, Zacatlán, la Sierra Norte de Puebla, y el tipo arbusto alto del sur, que se cultivan en Jalisco, Colima, Baja California, varios estados, pero principalmente Jalisco. Entonces, los arándanos se encuentran en los trópicos a altas altitudes, como es el caso de México, o en las zonas templadas y regiones boreales. La mayoría de las especies son arbustos, aunque puede haber algunas otras que sean prácticamente como matorrales más bien. Los arándanos se domesticaron durante los siglos XIX y XX, o sea, son más o menos recientes en su domesticación, y sí, probablemente fueron recolectados de los tipos silvestres por miles de años. Entonces, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, todavía hay mucho de recolección. Cuanto a la situación mundial, aquí olvidé ponerle el año, de estas estadísticas, pero deben ser como de hace 2, 3 años, no más. Entonces, aquí es en cuanto a superficie, México ocupa el 6º lugar, digamos. Ahorita debe andar ya por acá. Vamos a ver al final un pequeño video de nivel mundial, creo que trae datos desde hasta el 2017, algo así. Pero ya ha subido México, no, tal vez ande como por el 2º o 3er lugar, no recuerdo, pero al rato lo vemos. Y en cuanto a producción, en toneladas, pues podríamos decir que está ocupando México el 3er lugar, ¿verdad?
Entonces, pues quiere decir que los rendimientos son buenos comparados con otros países. Entonces acá sí, acá es el sexto lugar en cuanto a superficie y aquí ocuparía el tercer lugar. Principales países en Norteamérica tenemos Estados Unidos, Canadá, principalmente en Columbia Británica, que es donde hay algo de frutillas, y en México, pues principalmente en Jalisco, Colima y Baja California, en ese orden. En Sudamérica, Chile y Argentina. Creo que aquí habría que agregar Perú. En los últimos años ha aumentado mucho en Perú. En Europa, España, Polonia, Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Italia y Reino Unido. Y en Oceanía, Nueva Zelanda y Australia. Y en Asia, China y Japón. Entonces en Asia, pues principalmente China, ¿verdad? En Europa, España, Portugal. Y en Sudamérica, principalmente Chile y Argentina. En cuanto a la situación nacional, decíamos que Jalisco es el que tiene mayores superficies y produce más, ¿verdad? Igual aquí se me olvidó ponerle el año, pero no son tan atrasados, ¿verdad? Hace como 3 años más o menos. Entonces, el principal el que tiene más superficie es Jalisco, luego Colima, Baja California, Michoacán, Puebla. Realmente Puebla tiene poca superficie, ¿verdad? Entonces, no ha crecido, se ha mantenido ahí mucho tiempo. Y en cuanto a producción, pues el mismo orden, Jalisco, primer lugar, ¿verdad? Luego sigue Colima, Baja California, Michoacán, Sinaloa y Puebla como hasta el sexto lugar. En cuanto a rendimientos, el rendimiento más alto se tiene en Colima, aproximadamente 12 toneladas, que anda muy cerquita de Baja California, ¿verdad? Jalisco, los rendimientos son más bajos, 9.4 toneladas por hectárea. Entonces lo superan en cuanto a rendimientos, lo superan Colima, Baja California y Michoacán. Bueno, vamos a ver algunas características de los arándanos azules. En cuanto a altura de las plantas, el tipo ojo de conejo son árboles, son arbustos más altos, ¿verdad? Arbustos más altos, miden de 3 a 4 metros. Curiosamente son más altos que los tipo arbusto alto, que se llaman arbusto alto, porque estos miden de 1,80 a 2,50. Entonces son más altos los ojos de conejo. Y los tipo arbusto bajo, que realmente son como matorrales, miden de 30 a 40 centímetros. Son como matorrales realmente. Entonces, ¿cuáles son los que se producen más? Principalmente los tipo arbusto alto del norte, ¿verdad? En cuanto a la altura de las plantas es igual para el tipo arbusto alto del norte y del sur. Es la misma altura. Entonces, generalmente las yemas florales están en las axilas de las hojas, en los crecimientos jóvenes, ¿verdad? Las yemas florales son de mayor tamaño que las yemas vegetativas y son como más gorditas, ¿verdad? El número de flores por cada inflorescencia puede variar de 1 a 14 flores por inflorescencia. Las flores son perfectas, o sea, tienen estambres y carpelos, actinomorfas, perdón, aquí falta una F, es actinomorfas, con simetría radial, sin pétalas, o sea que están unidos sépalos
todos los pétalos, perdón, están unidos todos los pétalos formando como una olla, que vamos a ver más adelante, con 4 a 5 lobos, ¿verdad? Que sería como el cáliz, y decíamos que las flores tienen forma urciolada, se le llama, o forma de campana. Y son flores invertidas, están volteando hacia abajo, con pedicelos cortos y con ovario ínfero. La corola es blanca o crema, generalmente blanca, y encierra a los estambres y al carpelo. Y el tubo del cáliz está unido al ovario. Entonces aquí vemos las yemas florales son más gorditas, más grandes, y las yemas vegetativas son más pequeñas y más agudas. Las flores son generalmente en racimos, ¿verdad? Y son como ollas invertidas. Entonces aquí vemos yemas florales en las ramas jóvenes, todas estas serían yemas florales, y las yemas vegetativas pues son más pequeñas. Aquí vemos otra vez las yemas florales a punto de abrir, botones ya. Entonces, de acuerdo con el tipo de arándanos, pueden ser más anchas o más angostas. Por ejemplo, en este caso son un poco más angostas, ¿verdad? Que serían las de ojo de conejo. Son flores invertidas. Estas son del arándano tipo arbusto alto del sur, ¿verdad? Las que se cultivan principalmente en México. Son un poco más anchitas. Decíamos que tienen forma de una olla. Entonces, que los pétalos están unidos, ¿verdad? Y también el caso de los sépalos están unidos. Y la entrada de la flor es muy reducida. Y aquí vemos ya algunos frutos. Entonces, este es el tipo arbusto alto del sur. En plantas de vivero, durante el primer año se deben eliminar todas las yemas florales. Se recomienda eliminarlas, ya que si no se eliminan, se retrasa el crecimiento de las plantas, ¿verdad? A veces se recomienda eliminarlas hasta 1 o 2 años. ¿Cómo se eliminan? Pues se puede aplicar, por ejemplo, ácido giberélico para inhibir la floración, ¿verdad? Con la finalidad de que no le quiten fuerza al crecimiento vegetativo, porque desde el primer año empiezan a formar flores y si se dejan, se reduce el crecimiento vegetativo. Las flores contienen 8 a 10 estambres. Dice usualmente el número de lobos de la corola. Las anteras contienen un poro en la punta, que es algo muy particular de los arándanos. Y a través de ese poro sale el polen. Son como tubitos que vamos a ver más adelante. Entonces, es una apertura poricida de las anteras, ¿verdad? Que es algo especial en las plantas. Pero en el caso de los arándanos, entonces, una apertura poricida. De hecho, se ven como tubitos que salen de las anteras y se pueden ver a simple vista como si fueran como una especie de cuernitos. El pistilo tiene un estigma indiferenciado, ubicado en un estilo filiforme, muy delgadito. El ovario contiene de 3 a 10 lóculos, ¿verdad? Con diferente número de óvulos. Los óvulos son anátropos. ¿Qué significa esto? Pues no sé si lo vieron por ahí en anatomía, ¿verdad? Son óvulos que giran 180 grados. O sea que el micrópilo está hacia abajo. Unitécmicos, que tienen un solo tegumento, ¿verdad? Tenuinucelados, que el saco embrionario
está muy superficial en la nucela, eso significa, y con un saco embrionario del tipo Polygonum. Polygonum porque se descubrió en este género por primera vez, pero es el saco embrionario más común de las angiospermas, ¿verdad? Entonces son óvulos anátropos unitécmicos tenuinucelados, con un saco embrionario tipo Polygonum, que es el más común. En cuanto a la polinización, los arándanos altos del norte son generalmente autofértiles, o sea que se pueden autofecundar, aunque se ha visto que si se intercalan otro cultivar, va a incrementarse el amarre de fruto y el tamaño, ¿verdad?, de los frutos. O sea, de todas maneras le va a beneficiar. En el caso de los tipos altos del sur, se consideran parcialmente autofértiles, o sea, hay diferencia entre cultivares. Sin embargo, hay algunos cultivares que presentan mayor autoincompatibilidad que otros y por lo tanto también si se intercala a otro cultivar se va a mejorar el rendimiento y la calidad de los frutos. Y en los ojos de conejos todavía es más frecuente la autoincompatibilidad, o sea, en este sentido, más autofértiles medianamente y más autoincompatibles. Entonces, también muchas veces se requiere de introducir un donador de polen. Los mejores agentes polinizantes son los abejorros. Se llegan a usar las abejas, pero son menos eficientes en la polinización debido a que las flores, decíamos, tienen una forma de una olla. La entrada de la flor es muy reducida y los abejorros son los que alcanzan a extraer el néctar y el polen y las abejas pues se les dificulta más. De hecho, si uno ve una plantación de arándanos, lo que ve en las flores son abejorros, abejas no se ven prácticamente, ¿verdad? Entonces, sin embargo, los abejorros pues no los podemos manejar mucho a campo abierto. En invernadero sí es más fácil manejarlos, pero a campo abierto pues no se manejan fácilmente los abejorros y las abejas sí. Entonces pues a veces se meten abejas, aunque sean digamos menos eficientes que los abejorros. Y aunque sean autofértiles, decíamos que se recomienda introducir colmenas en una plantación. Se recomienda de 1 a 2 colmenas de abejas por hectárea, porque son las que podemos manejar a campo abierto. Si se cultivara bajo condiciones de invernadero, creo que sería más conveniente meter abejorros. Entonces los abejorros son más eficientes para la polinización de los arándanos. Entonces aquí vemos un abejorro. Pueden observar que es muy reducida la entrada de la corola y entonces a las abejas como que no les atrae tanto. De hecho, así de manera libre en el campo, lo que ve uno son abejorros en las plantaciones. Entonces aquí vemos una serie de colmenas, ¿verdad?, para la polinización de los arándanos. Los granos de polen de los arándanos germinan en 1 a 2 horas aproximadamente. O sea, su germinación es muy rápida. Y de que germina los granos de polen en el estigma a que llega el tubo polínico al saco embrionario transcurren de 48 a 72 horas. A este tiempo se le conoce con el nombre de fase progámica. Entonces, fase progámica es el tiempo que transcurre de que los granos de polen germinan en el estigma hasta que entran en el saco embrionario. Y entonces aquí pues es como de 2 a 3 días, esa fase progámica. Y la fecundación ocurre en 6 a 8 días. Y como en el resto de las especies, aquí también el endospermo inicia primero su desarrollo
con respecto al embrión. ¿Por qué? Porque el endospermo pues, va a ser el alimento del embrión, ¿verdad? Entonces empieza a desarrollar primero el endospermo y después el embrión. Y la pared de la semilla es engrosada y lignificada. Con respecto al fruto, se hace referencia al fruto como una falsa baya o baya falsa. ¿Por qué se dice que es falsa? Porque el ovario es ínfero, ¿sí? Y a diferencia de los jitomates o de los, de las calabazas, de los diferentes bayas de la papaya, etcétera, en aquellas es súper o superior el ovario y aquí es ínfero o inferior. Entonces, por eso se ha clasificado como falsa baya. Otra falsa baya es el plátano, también es una falsa baya porque también tiene ovario ínfero. Los porcentajes de amarre de fruto van de 60 al 80% y no se hace aclareo como en otras especies. Los frutos pueden contener de 8 a 90 semillas, que son muy pequeñas, ¿verdad? Y su desarrollo completo, pues cuando mucho llega al 50% de las semillas, las otras como que se quedan a medio camino de su desarrollo. Los arándanos tipo arbusto alto, ¿verdad? Presentan frutos de color azul oscuro y se considera como de buena a excelente calidad. Y tienen un tiempo de flor a fruto de 45 a 75 días. Mes y medio a 2 meses y medio. Es muy variable dependiendo principalmente de las temperaturas. En el caso de los arándanos ojo de conejo, los frutos son de color también azul oscuro, se considera buena calidad, ¿verdad? En estas de buena a excelente. En los ojos de conejos generalmente son un poco más pequeños los frutos y el tiempo de flor a fruto es muy largo, que es un inconveniente, como entre 2 y 3 meses, ¿verdad? Casi siempre 3 meses, 90 días, acá 45 a 75 días. Entonces se ha considerado como un inconveniente para los ojos de conejo y a pesar de que eso es más largo el tiempo de desarrollo, pues alcanzan generalmente un tamaño más pequeño que los tipo arbusto alto. Y en el caso de los tipo arbusto bajo, son frutos de color negro o azul brillante, con mediana a pobre calidad, también son más pequeños, y su tiempo de flor a fruto va de 70 a 90 días. Digamos una situación intermedia entre los dos anteriores. Entonces aquí vemos la fructificación en el tipo arbusto alto del sur, ¿verdad? Aquí vemos el ovario es ínfero o inferior, ¿verdad? Entonces por eso se considera como una falsa baya. Y acá los vemos ya totalmente maduros. Con respecto a la adaptación, suelo y clima, los arándanos requieren suelos ácidos. Se habla de pH de 4,5 a 5,5, ¿ya? Más o menos. Generalmente próximo al 5,5. Se prefiere suelos algo arenosos, pero con alto contenido de materia orgánica. Y no toleran el nitrógeno, no toleran que se fertilicen con nitrógeno en forma de nitrato. No toleran los nitratos, por lo cual cuando se va a adicionar nitrógeno, pues se recomienda hacerlo con sulfato de amonio. ¿Sí? Entonces el nitrato, uno de los efectos que tiene es que puede incrementar las concentraciones de aluminio en la zona radical.
a niveles tóxicos. Y también se ha visto que inhibe el crecimiento de las micorrizas. En el caso de los arándanos, también son micorrizas exclusivas para los arándanos, ¿verdad? Que son del orden Ericales, se les da el mismo nombre que de la familia de los arándanos, que es Ericaceae, ¿verdad? Entonces son micorrizas exclusivas para los arándanos. Las cubiertas vegetales, como podría ser corteza de pino, acerrín, viruta de madera, se han usado muchas veces, sobre todo cuando se hace a suelo desnudo, se han usado para mantener altas condiciones de humedad y temperatura en el suelo. Y parece que benefician algo. De hecho, así se empezaban a cultivar primero los arándanos, ¿verdad? Ya después empezaron a poner cubiertas plásticas y ahora se cultivan mucho en macetas o contenedores, a campo abierto o bien en macrotúnel o invernaderos. Los arándanos ojo de conejo, dice, son más tolerantes a la sequía y al calor que los tipo arbusto alto. Entonces aquí vemos con una cubierta de materia orgánica. Profe, Sí. sobre lo que comentaba de aluminio y el Ajá. en condiciones de riego también sufre de esto, utilizando sustratos inertes. Uh-huh. Creo que sí. Creo que sí, porque aparte de eso, creo que hay otros efectos, no es solo que se incrementen concentraciones de aluminio, la absorción es mejor si se aplica sulfato que si se aplica nitrato. Hay algunas otras razones aparte de esa. Ajá. Pero absorben mejor en forma de nitratos que en forma de sulfatos también. Gracias. Bueno. Entonces, en cuanto a los requerimientos de frío, los tipo arbusto alto del norte requieren de 800 a 1100 horas frío, por eso en México no se cultiva. ¿Sí? Entonces, yo no sé en el norte como en Chihuahua, pues tal vez ahí sí pudieran adaptarse en las zonas altas sobre todo, ¿verdad? No sé exactamente cuánto se acumule, no recuerdo de frío en Chihuahua, pero sí deben andar por alrededor de 700, 800 horas. En el caso de los ojos de conejo, varían de 300 a 800 horas los requerimientos de frío, y en los tipos arbusto alto del sur, de 100 a 700. Ligeramente menores, ¿verdad? En cuanto a requerimientos de frío, los tipo arbusto alto del sur con respecto a los ojos de conejo. Pero pues ambos se adaptan a las condiciones de México. Estos, pues decíamos que no ha crecido su superficie, pues tiene algunos inconvenientes. Los ojos de conejo, como podría ser tiempo muy largo de flor a fruto, ligeramente mayores requerimientos de frío, son más altos también los arbustos, hasta 4 metros de altura. La calidad del fruto, pues, es mejor en los altos del sur que en los de ojo de conejo. Entonces, quizá por eso no ha crecido mucho la superficie de los ojos de conejo. Entonces, siempre como que tienen varias características favorables los tipos arbustos altos del sur. Y en el caso de los tipo arbusto bajo, requieren más de 1000 horas, ¿verdad? Que decíamos que son como matorrales. Entonces, y hay unos intermedios que, bueno, tampoco se tienen en México. En Estados Unidos hay algunos materiales, ¿verdad? Que se han obtenido de cruzar los arbusto bajo con los arbusto alto. Y andan en 400 a 800 horas de requerimiento. Tal vez aquí también se pueden adaptar, ¿verdad? Lo que yo no sé es si la calidad de esto supere a los del sur, probablemente no. Y pues son más recientes estos arándanos,
Y seguramente tampoco hay muchos cultivares. Aquí vemos requerimientos de frío para algunos cultivares del tipo ojo de conejo. 300, 350, 350, 450, 450. Yo no sé realmente en Puebla qué cultivares se tengan, se introdujeron hace muchos años y creo que ni los mismos productores saben de qué cultivar se trata. Por ahí vamos a ver después, les voy a proyectar un pequeño video que encontré por ahí de alguien de acá de la UASH que está trabajando ahí en Zacatlán con con la producción de arándanos orgánicos del ojo de conejo, ¿sí? Es un video muy cortito realmente de 5 minutos. Por ahí después lo vemos. Y en los tipo arbusto alto del sur, ¿verdad? Va desde 150 hasta 500 horas, requerimientos de hora frío en este caso, ¿verdad? De estos, algunos de los que se ha cultivado es 400 horas frío, pero más adelante vamos a ver otros, que son los que más se cultivan. En cuanto a resistencia a bajas temperaturas, el ojo de conejo resiste temperaturas solo por arriba de 0, ¿verdad? En el tipo arbusto bajo resiste hasta -30 la planta, -30 °C, como que más soporta más el frío. Los tipo arbusto alto del norte -20 y los tipo arbusto bajo hasta -5. Entonces, de los dos que hay acá, pues el que tolera menos es el ojo de conejo, el frío. Con respecto a la propagación, se pueden usar estacas de madera dura, semidura y suave, ¿verdad? Muchas personas a las estacas de madera suave le llaman esquejes, ¿verdad? Sobre todo los que se dedican ornamentales. Pero yo creo que es mejor pues llamarles estacas, ¿verdad? Entonces, estacas de madera suave. Y luego se presta a veces a confusión porque de repente los de ornamentales dicen, no, pues no usé estacas, usé esquejes. Pues los esquejes son estacas, nomás que suaves, ¿verdad? Entonces, en estacas de madera dura, pues dice generalmente del grosor de un lápiz, más o menos, de 1 año de edad, que contenga 2 a 5 yemas. Casi siempre cuando se usan este tipo de estacas se usan sin hojas, ¿verdad? Y su época de enraizamiento va de enero a abril. Generalmente sin hojas. Cuando son estacas de madera semidura o suave, casi siempre se usan estacas con hojas del último flujo de crecimiento y se enraizan más o menos como por el mes de junio. Entonces, en este caso sí llevan hojas y por lo tanto se tiene que hacer bajo un sistema de niebla y con un ligero sombreado, digamos una malla sombra con un 30% de sombreado. ¿Y cuál es la clave para enraizar estacas de arándano? La clave es cortarlas de la planta madre e inmediatamente ponerlas a enraizar. Si las ponen a enraizar inmediatamente pueden tener un prendimiento del 100%. Pero si las cortan, las meten en una hielera para moverlas, tal vez de un día a otro, de un lugar a otro, seguramente no les va a enraizar ninguna estaca. Ese es el secreto de las estacas de arándano. Ajá. Nosotros enraizamos estacas de arándano de madera suave con hojas, sin necesidad de ponerles A y B, enraizadores, sin necesidad de ponerle enraizadores, enraizó el 100%. Después por ahí alguien me trajo otras estacas, eran de madera dura, y pues como las tuvo que mover, ¿verdad? De Jalisco hacia acá, dice, pues las corto y las echo en una hielera y me las llevo y llegando allá las enraizamos. Pues aunque le puso hielos y todo, viajó en la noche y al siguiente día las pusimos a enraizar y no enraizó ninguna.
Entonces, hay un compañero de Michoacán que se ha dedicado a esto de los arándanos, el doctor José López, ¿verdad? Y él decía, ese es el secreto de los arándanos. Córtalas y ponlas a enraizar inmediatamente. Si las dejas por ahí y las pones a enraizar después de algunas horas o al día siguiente, simplemente no va a enraizar ninguna estaca, ¿sí? Entonces, pues tiene su secreto, las estacas de arándanos. Dice, colocar las estacas en un sustrato inmediatamente después de cortarlas. Entonces, esto va a ser bien importante. Y como sustrato para el enraizamiento se podría usar una mezcla de turba, corteza de pino molida en iguales proporciones. Otra que se podría usar sería turba mezclada con arena y agrolita en partes iguales. O si no tenemos arena, pues mezclamos turba con agrolita, ¿verdad? Turba con agrolita podría ser mitad y mitad. Pero la turba debe ser turba ácida, ¿sí? Si es turba normal, bueno, sí enraizan, pero puede que haya más problema. Entonces, es recomendable la turba ácida, sin pH corregido. El enraizamiento va a ocurrir en 2 a 3 meses, sobre todo si son de madera suave o semidura. Y las plantas están listas para llevarse al campo después de 1 año de haberse enraizado. Entonces aquí vemos unas estacas de madera dura, sin hojas, ¿verdad? Y estos que algunos le llaman esquejes, ¿verdad? Que son estacas de madera suave, del último crecimiento. Estas pues sí deben llevar hojas y por lo tanto debe ponerse bajo un sistema de niebla, ¿verdad? Para enraizarlas. Entonces aquí vemos algunas de las que se pusieron a enraizar por acá y prácticamente todas se enraizaron, ¿sí? Prácticamente todas se enraizaron. Aquí se puso una mezcla de turba y agrolita, mitad y mitad, ¿verdad? Con una cubierta de plástico como tipo túnel y con un sistema de aspersión. Y enraizaron bastante bien. Con respecto a la propagación por semilla, pues es igual que en el resto de las especies, se usa principalmente con fines de mejoramiento, ¿verdad? Y las semillas, si se almacenan bien en una temperatura más o menos fresca, pueden durar viables hasta 10 a 15 años. Ligeramente menos tiempo que las de la fresa, pero duran viables muchos años. Se recomienda estratificarlas por 2 meses a estas temperaturas. Para estratificarlas, pues podríamos usar, por ejemplo, agrolita molida. O podemos machacar un poco la agrolita y hacerla pasar a través de una malla muy fina, que quede muy finita la agrolita, ¿verdad? Para meterlas a estratificar. O pudiera usarse también arena de río o pudiera usarse arena de cuarzo. La arena de cuarzo, pues es como, por si no la conocen, es muy parecida como al azúcar, más o menos. Entonces puede ser útil también para meter a estratificar las semillas. Dice, se obtiene una mayor germinación bajo una luz roja y bajo condiciones de temperaturas alternantes. Un tiempo, digamos, se pone esta temperatura, luego se sube, se baja, parece que da mejores resultados, ¿verdad? Eso no lo hemos probado, pero pareciera que si se van subiendo, bajando las temperaturas, da mejor resultado. Y otra cosa que se puede hacer es remojarlas en ácido giberélico, ¿verdad? Con eso también se acelera su germinación. Aunque el efecto del ácido giberélico, vamos a ver en el caso del kiwi, es mucho más acentuado que en cualquier otra especie. Se tiene un resultado fabuloso para germinar semillas de kiwi al tratarlas con ácido giberélico. Dice, para la germinación se debe usar un sustrato ácido. Esto es muy importante, ¿verdad?
Puede usarse una mezcla de turba y arena o turba agrolita bien finita, en iguales proporciones. Pero obligatoriamente debemos usar turba ácida. Turba que no traiga el pH corregido. Si uno usa turba normal que ya traiga el pH corregido, así como van a ir germinando las semillas, se van a ir muriendo las plantitas, ¿sí? Puede que germinen y van germinando, crecen a 1 centímetro, centímetro y medio y así se van muriendo conforme van emergiendo. Entonces, aquí, mucho más que en las estacas, es importante que la turba sea ácida, ¿sí? Debe ser un sustrato fino y el riego debe ser una aspersión fina. Y la germinación puede ocurrir en 3 a 8 semanas. Aquí vemos las semillitas, son realmente muy pequeñas, ¿verdad? Aquí vemos una cantidad de semillas. Y el trasplante se hace cuando las plantas tienen 2 a 4 hojas verdaderas, ¿sí? O sea, 2 a 3 centímetros de altura, se pueden trasplantar a macetitas o a semilleros que tengan cavidades más o menos grandes. Y se pueden usar diferentes sustratos, podría ser siempre turba ácida, siempre. Arena y turba en partes iguales, suelo, turba y arena en relación 1-1-1 o 1-2-2, o sea, menos suelo, una parte de suelo, 2 de turba, 2 de arena. O corteza de pino composteada y turba o arena, ¿verdad? Turba y suelo, 2 de turba, 1 de suelo, que si es arena o agrolita va a ser mejor, ¿verdad? Abono orgánico, corteza de pino y turba, en proporciones 1-1-2. Entonces, en general, el sustrato debe ser ácido y altamente orgánico. Es una plantita recién germinada. Entonces, si uno no usa turba ácida, pues más o menos como de este tamaño, se van a ir muriendo. ¿Qué cultivares se manejan principalmente en México? Creo que todavía Biloxi es el que más se maneja, pero se manejan estos otros, Misty, Charblue, Onel, y obviamente las empresas como Driscoll, Hortifruit, pues deben tener sus propios selecciones o cultivares. Muchas veces son selecciones, pero ellos nada más se los van a pasar a los productores que estén asociados con ellos, ¿verdad? Y obviamente hay que cumplir con un montón de requisitos. Los injertos, dice, a pesar de la longevidad del arándano, existen plantaciones que requieren ser reemplazadas por nuevas variedades para mantener la productividad y rentabilidad del cultivo. Entonces puede ser útil para cambiar de variedades o cultivares, ¿verdad? O también se usa para usar algunos portainjertos, ¿verdad? Que tengan menos problemas en cuanto a la fuente de nitrógeno. Entonces, aquí vemos en un portainjerto pequeño o en una plantación ya establecida cuando se quiere cambiar de cultivar o variedad, ¿verdad? El injerto de hendedura. Y también se puede usar el injerto inglés. Con respecto a la micropropagación, muchas veces para hacer la micropropagación se han utilizado como pedacitos de estacas de más o menos 2,5 centímetros, ¿verdad? Aunque también se debe de poder usar ápices de yema. Entonces, pero muchas veces se ha usado este sistema de propagación in vitro, usando estaquitas pequeñas de un nudo, ¿verdad? El procedimiento en el establecimiento, lavado de las estacas, y se usan algunos antioxidantes, ¿verdad? Como ácido cítrico, ácido ascórbico, que son antioxidantes
porque en el caso de los arándanos y en el caso de las frambuesas y zarzamoras hay problemas de oxidación. Para su desinfección de las paretitas se usan el hipoclorito de sodio al 2% y el etanol. Se ocupan sales de Murachigescu y el medio de cultivo está suplementado con 2.5% de sacarosa y 0.8% de agar. El pH del medio de cultivo debe ser de 5,7. Es para el establecimiento. Para la multiplicación se usan otro tipo de sales, han usado otro tipo de sales que se usan para plantas leñosas, ¿verdad? Este tipo de sales. Se adiciona 3% de sacarosa, citosininas para favorecer la multiplicación. Pueden usarse diferentes citosininas, pero la más recomendable sería la benzilaminopurina porque es más barata y puede dar el mismo resultado que otras que son más caras. Se adiciona 0.8% de agar y el pH de 5.7. Enraizamiento y aclimatización se hacen al mismo tiempo, ¿verdad? Y en este caso se recomienda tratar las plantitas con A y B en dosis de 2.000 partes por millón y colocarlas en condiciones de alta humedad relativa porque pues tienen que aclimatizarse y enraizar al mismo tiempo. Entonces aquí vemos ese tipo de estaquitas, ¿verdad? Muy pequeñas, de un nudo. Entonces, sin embargo, pues debe de poderse también a través del uso de ápices meristemáticos. Aquí los cultivares más comunes del tipo arbusto alto del sur. El cultivar biloxi, que es el que creo que más se sigue manejando, ¿verdad? Entonces es una variedad vigorosa, de crecimiento erecto, muy productiva, tamaño mediano del fruto, de color azul claro, son muy firmes y de buen sabor. Requiere 400 horas frío. El otro que también se ha manejado es Char Blue, es de cañas vigorosas, de hábito ligeramente ramificado y con hojas grandes. Frutos son más grandes, ¿verdad?, que el biloxi y de sabor excelente. Al cortar el fruto, la epidermis tiende a romperse, es un inconveniente que tiene este cultivar. Presenta alta susceptibilidad a la roya, es otro inconveniente, ¿verdad? Y sus requerimientos de frío son de 100 a 300 horas. Entonces, y luego el cultivar Misty presenta frutos más grandes que las dos anteriores y de mejor sabor y firmeza y requiere de 100 a 300 horas frío. Entonces, quizás son de los cultivares más manejados y hay también luego selecciones que manejan las empresas, ¿verdad? Pero que no lo sueltan. Aquí tenemos el cultivar Biloxi, Misty, y esta es una selección de los que usan en Driscoll. Entonces, el cultivar Biloxi, ¿verdad? Para la plantación, las distancias de plantación, en los tipos arbusto alto, decíamos independientemente de que sean del norte o del sur, porque el vigor es el mismo. Entre plantas se recomienda 1,20 entre plantas por 2,75 a 3 metros entre hileras. Pudieran cerrarse más, sobre todo las hileras, sobre todo si es condiciones de macrotúnel o invernadero, ¿verdad? Ahí se cierran mucho más la separación, pero en campo más o menos sería esto. Luego, en los ojos de conejo, pues decíamos que es una planta más vigorosa, entonces 1,50 entre plantas, ¿verdad? Y estos distanciamientos, 2,40, 3,65 entre hileras, o a veces hasta 4 metros entre hileras, porque es mucho más vigorosa la planta.
Y en el tipo arbusto bajo dice variables. ¿Por qué dice variables? Porque prácticamente se propaga a través de rizomas. Y decíamos que es como una especie de matorral que se extiende de manera continua, digamos, en todo el terreno. Entonces, pues allí no importa tanto la separación de plantación. Se recomienda plantar en camas de 15 a 20 centímetros de alto. Ajá. Y se ha visto que los arándanos responden mejor a bajo condiciones de túnel. ¿Vea? Entonces, como que los arándanos requieren una humedad relativa alta. En lugares donde está muy seco, como que no desarrollan muy bien los arándanos. En Puebla, por eso, donde se cultivan es en zonas como Zacatlán, Teziutlán, que son zonas donde la humedad relativa es bastante alta, zona boscosa, ¿verdad? Y donde es muy frecuente la presencia de neblina y de lluviecitas. Entonces, tal vez por eso en macrotúnel responden mejor, porque hay condiciones un poco más altas de humedad. Entonces, la plantación, ¿verdad? Decíamos, puede ser a suelo desnudo, puede ser con cubiertas plásticas, ¿verdad? Como en este caso, a campo abierto. Aquí la separación entre hileras, pues tal vez sea como de 2 metros. Decíamos que como 1,20 más o menos de separación entre plantas. Entonces aquí vemos una plantación recién establecida, ¿verdad? Con las cintas de riego, 2 como en el caso de las frambuesas. Como que en el caso de los arándanos responden mejor a condiciones de macrotúnel, pero como que en el caso de las frambuesas no sucede lo mismo, frambuesas o zarzamoras. Como que se les va mucho en crecimiento vegetativo, ¿verdad? En los arándanos no. Entonces aquí vemos bajo condiciones de macrotúnel. El macrotúnel puede ser plástico, puede ser malla sombra. En este caso es malla sombra. Aquí vemos ya una plantación ya más establecida, ¿verdad? Como un 1,20 más o menos entre plantas. Entonces aquí vemos ya una plantación ya bien establecida. En suelo desnudo. Suelo desnudo con pasto en medio. Este es el tipo ojo de conejo de Puebla, ¿verdad? La separación entre hileras es mayor porque son plantas más vigorosas. Decimos que pueden llegar hasta 4 metros de altura. Y pues creo que está avanzando mucho más rápido el cultivo de los arándanos de esta manera, ¿verdad? En contenedores, en este caso bolsas de plástico. Pueden ser bolsas de plástico negras, aquí son blancas. Entonces la ventaja del color pues es que se va a calentar menos el sustrato. Entonces, en este caso se requiere ponerle una base para el drenaje. Entonces, pues es conveniente, a veces más convenientes a veces las bolsas que los contenedores. La ventaja de los contenedores de macetas es que va a durar más. Entonces aquí lo vemos en condiciones de macrotúnel y acá los vemos a cielo abierto, pero en macetas, ¿verdad? Con espaciamientos bastante amplios entre las hileras, que creo que es demasiado en este caso. Aquí los distanciamientos pues, también, bueno, se ve también más o menos amplio, pero pudieran cerrarse más las hileras. Aquí vemos en macetas
¿verdad? Macetas redondas. En el caso de que no tengan abajo cómo drenar, se pone una especie de tabique o algo así para facilitar el drenaje, ¿verdad? Con 2 goteros en cada maceta. Macetas cuadradas. Yo no sé en el caso de los arándanos qué tan conveniente sea este tipo de macetas, porque para la mayoría de los árboles, el inconveniente de las macetas redondas es que la raíz se va a espiralizar, empieza a dar vueltas y no es conveniente, ¿verdad? Contrario a las macetas cuadradas, que no favorece la espiralización de la raíz. En el caso de estas macetas, tienen como una base que permite el drenaje, entonces aquí ya no hay que poner nada abajo, ¿verdad? Para que drenen bien. Entonces aquí vemos otro tipo de macetas, redondas, cuadradas, bolsas, ¿verdad? En- Acá en México usan mucho la fibra de coco para el cultivo de los arándanos. El problema de la fibra de coco es que por lo menos la que se produce aquí en México tiene un alto contenido de sales, entonces no es adecuada. Pero parece que si es de importación, si viene como que la lavan y le quitan el exceso de sales y ya se puede usar con más confianza, ¿verdad? Porque aquí en México la fibra de coco creo que es de mala calidad porque no le hacen suficiente lavado para lavar las sales que tiene la fibra de coco. Aquí vemos otra vez con bolsas. Ajá. En este caso, a las bolsas sí les ponen una manera de drenar, ¿verdad? Como unas bases de cemento, que vamos a ver más adelante. Aquí la vemos, ¿verdad? Pueden ser así o así, para que la bolsa drene. Porque a pesar de que tiene sus hoyos, como está en contacto con el suelo, no permite mucho el drenaje. Entonces se recomienda ponerlo sobre una base que le permita drenar. Y la base pues también debe tener espacios grandes para que drene, porque si es totalmente sólido esto, no hay estas cavidades, pues tampoco va a drenar bien. Entonces aquí vemos especie de tabicón. Y este tipo de macetas pues ya tienen aquí como una pestaña que les ayuda al drenaje y entonces en este caso ya no sería conveniente ponerle una base. Pero en este tipo de macetas sí sería conveniente, ¿verdad? Estos ya vienen diseñados para drenar. Entonces aquí vemos otra plantación. Entonces, ¿qué más se recomienda al momento de la plantación a diferencia de otras especies? No se debe de poner fertilizante de fondo, ¿verdad? Menos nitrógeno porque daña a la planta. Entonces, hasta después de que ya se estableció bien la planta, se agrega fertilizante, pero al momento de plantación no. Se recomienda que más intercalar variedades para mejorar la polinización y fecundación y por lo tanto el rendimiento y la calidad de los frutos. Es muy recomendable, a veces no se hace, pero sí es recomendable. Y regar inmediatamente después de plantar. Son las 2:10. Les voy a compartir por ahí un video. Le dejamos aquí, vemos todas la próxima clase. Un video de plantación que encontré por ahí de Perú, me pareció bien. Entonces, y el otro que es muy cortito, como de 5 minutos, del tipo ojo de conejo que hizo alguien de por acá de la UACH.
Hola a todos, estamos ahora en el invernadero de arándanos del vivero Los Viñedos aquí en la sede de Chincha. Como pueden ver acá, estamos muy interesados en proveer a nuestros clientes de plantines en el mejor estado posible, ¿no? Nos dedicamos a hacer los cuidados respectivos para poder producir plantas sanas y de buen vigor para que puedan servir y puedan rendir en los campos, ¿no? En el caso del arándano, en los últimos años ha sido prácticamente un boom del cultivo. Todo el mundo en el Perú está que lo siembra, en el norte, en el sur, en el centro, y pues definitivamente nosotros no nos podemos quedar atrás. Y estamos tratando de mandar las mejores plantas a nuestros clientes para que puedan ser muy productivos, ¿no? Aquí en Los Viñedos nos aseguramos de que las plantas de arándano que enviamos a nuestros clientes tengan un buen vigor. En el caso de estas plantas, ¿no? El número de brotes es muy importante para que pueda servir de mucha producción durante la instalación, ¿no? Entonces siempre estamos trabajando para buscar este tipo de plantas, ¿no? Con este tamaño, este grosor necesario que nos va a rendir muy buenos frutos en el futuro. Actualmente en el vivero nos encontramos produciendo la variedad Biloxi. Esta variedad está muy bien adaptada a la zona del Perú, en general en la costa, inclusive en la sierra se ha llegado a probar, obteniendo muy buenos resultados, ¿no? Hablamos de un rendimiento entre 3-4 toneladas en el primer año, y lo bueno de esta variedad es que al ser un poco rústica se adapta muy bien a las labores de producción, ¿no? Muchos de los productores tienen dificultades al momento de ejecutar las labores agrícolas con respecto al arándano, debido a temas de que aún no se conoce muy bien cómo funciona la planta. Sin embargo, esta variedad los ha ayudado mucho a obtener rendimientos muy buenos. Específicamente hablando, en el tema de la poda, por ejemplo, ¿no? Es una variedad que en realidad va formando el arbusto de manera natural. Así que no es necesario hacer podas muy fuertes, ¿no? Durante el primer o segundo año para poder obtener un arbusto bien formado que nos vaya a dar muy buenos rendimientos. Estas plantas tienen alrededor de 50 días, ¿no? Desde que han sido trasplantadas provenientes de microesquejes, ¿no? Producidos en el laboratorio in vitro, y ya se encuentran listas para poder instalarse, ¿no? Para poder ser llevadas a campo o a contenedores. Acá en el Perú principalmente tenemos dos sistemas de producción, uno que es en campo definitivo y otro que es en contenedores o macetas, bolsas, sacos, ¿no? Que se llevan con plantas ya con un sustrato definido, ¿no? En el caso del norte, por lo general se utilizan las plantas para instalarse en campo definitivo, mientras que aquí en el sur se está llevando más a cabo en contenedores. Ahora, la planta de arándano tiene requerimientos nutricionales específicos, ¿no? El tema de la solución del suelo debe ser pues un pH preferentemente ácido, ¿no? Estamos hablando de un pH entre 5 y 6 para que pueda desarrollarse eficientemente, ¿no? Actualmente se utilizan diferentes densidades dependiendo del tipo de instalación que se haga, ¿no? En suelo definitivo estamos hablando muchas veces entre 4.000 y 5.500 plantas por hectárea, mientras que en contenedores llegamos a tener 10.000 plantas, ¿no? Ya que tenemos un mayor control con el tema del sustrato, de la solución suelo y del fertirriego. Ahí también un punto importante a tomar en cuenta es que por lo general el riego en el arándano tiene que ser muy bien monitoreado, ¿no? El tema del pH, del contenido nutricional, por eso se utiliza siempre, en todos los casos, un buen sistema de fertilización, ¿no? Y hoy día estamos en Latam Fundos, en la zona de Huaura, para hacer una siembra de arándanos en maceta. Actualmente la empresa ya cuenta con 14.000 arándanos sembrados y hoy día vamos a sembrar 7.000 unidades más. Al momento de descargar las plantas, debemos asegurarnos que estén cerca de una fuente de agua disponible para poder hidratarlas a lo largo del día, ubicarlas en filas, ¿no? Agruparlas en filas de 4 o 5 plantas máximo y darle pasillos de ventilación para evitar que se sofoquen. Antes de sembrar, es importante tener en cuenta las consideraciones edafoclimáticas. Por ejemplo, tener un registro de temperaturas a lo largo del año, así como precipitaciones y viento. Los arándanos son muy susceptibles al viento.
afecta su crecimiento, puede llegar a quemar meristemas apicales y por lo tanto disminuir el rendimiento de la planta. Así que al momento de planificar la siembra es importante considerar una zona de baja presión de viento. De lo contrario, utilizar barreras artificiales o barreras naturales cortaviento, con el fin de que este no afecte nuestra producción. Para el caso del clima, también debemos tener el registro de temperatura para poder trabajar en la formación de la planta. También las precipitaciones nos van a ayudar para poder evitar cualquier problema al momento de la cosecha. Por eso es importante tener todos estos factores bien claros antes de iniciar la siembra. El sustrato debe reemplazar todas las funciones del suelo. El cultivo de arándano en maceta proporciona a las plantas una menor amortiguación que en cualquier tipo de suelo. Por lo tanto, es muy importante mantener un monitoreo constante, en el cual debemos de fijarnos en la humedad, el drenaje y el clima. Las macetas se calientan mucho más rápido y alcanzan mayor temperatura que en cualquier tipo de suelo durante el día. Y en las noches se enfrían más rápido y alcanzan menos temperatura también. Así que estos factores son muy importantes de considerar a la hora de hacer nuestro sistema de riego y sistemas de ventilación del cultivo. Como les comenté anteriormente, el sustrato reemplazará todas las funciones del suelo durante toda la vida de la planta, desde la siembra hasta el final del cultivo, o hasta que agreguemos un nuevo sustrato. Por lo tanto, debe brindar soporte a la planta, permitir la actividad radicular, absorber, retener y liberar agua, así como nutrientes que estén disponibles para la planta. También mantener un equilibrio entre los poros de aire y agua, para que no se vea afectada la actividad radicular. El pH óptimo se encuentra entre 5,5 y 6, mientras que la conductividad de preferencia no debe ser mayor que 0,8. Además, la porosidad que debe contar nuestro sustrato debe encontrarse entre 25 y 30%. Para asegurar un correcto balance de los poros, es necesario tener un sustrato suelto que permita un buen drenaje. Para este caso hemos utilizado 60% de cascarilla y 40% de turba. Adicionalmente podemos utilizar un 10% de alguna materia orgánica descompuesta, como lo es el compost o el humus, que nos van a proporcionar mayor estructura del sustrato, además de un aporte de nutrientes. Este aporte de nutrientes así también nos va a permitir tener un control sobre la química del sustrato, ¿no? Lo cual lo vamos a manejar a través del agua de riego. Otro factor muy importante es el agua de riego. Esta debe encontrarse disponible, ser de buena calidad y en cantidades necesarias. Además, tenemos que realizar un análisis físico-químico para saber algunos factores como lo son el pH, la conductividad eléctrica y el nivel de nutrientes. Para poder disminuir el pH del suelo, o en nuestro caso del sustrato, es necesario ajustar el pH del agua entre valores como 5 y 5,5. Para esto vamos a utilizar ácidos, entre los cuales se encuentran el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el sulfúrico, entre otros. pHs muy elevados y un nivel muy elevado de bicarbonatos en el agua de riego nos pueden causar muchos problemas con el tiempo, como lo son el aumento del pH del suelo y el bloqueo de la absorción de hierro por excesivos bicarbonatos. El pH influye en el estado químico de los nutrientes. Por lo tanto, el pH del agua y del suelo o el sustrato que rodea la zona radicular afectará directamente el rendimiento de las plantas. Por eso es muy importante el monitoreo diario para que este pH se encuentre en los niveles óptimos, que son entre 5 y 5,5, a medida de no afectar la absorción de nutrientes por parte de la planta y por ende su desarrollo y crecimiento. Antes de iniciar la siembra, debemos asegurarnos que tanto el terrón como el sustrato tengan una buena humedad. Debemos sacar el terrón de la bolsa y dar unos suaves masajes con el fin de hacer salir las raíces del viejo terrón. Esto nos va a permitir que las raíces se puedan expandir por todo el diámetro del sustrato.
Además, debemos asegurarnos que el hoyo sea mucho mayor que el diámetro del terrón para poder nosotros rellenarlo con sustrato y asegurar un buen prendimiento. Debemos colocar la planta dentro del hoyo, asegurándonos que el nivel del cuello de la planta quede al nivel del sustrato. Si nosotros lo sembramos muy profundo, tenemos muchos riesgos de que nuestra corona se pudra y algunas raíces superficiales también. Además, que los brotes nos pueden salir etiolados y pueden perder mucho vigor. De lo contrario, si lo hacemos muy elevado, vamos a ocasionar que las raíces superficiales se sequen, así como los brotes y la corona. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de poner la planta en el hoyo. Una vez colocada nuestra planta en el hoyo, hay que asegurarnos de que se encuentre en el centro de la bolsa del sustrato y evitar dañar los brotes basales que emergen de ella. Procedemos llenando el hoyo con el sustrato, haciendo una ligera presión para que prenda de manera correcta. Una vez que hemos terminado, debemos asegurarnos que quede al nivel óptimo del que hemos hablado y asegurar que la planta no quede muy suelta, que quede firme en el suelo. Esto nos va a asegurar que el agua que vamos a regar en el sustrato llegue hasta las raíces y por lo tanto la planta no se seque. Una vez terminado el trasplante, es importante realizar un riego de selle para asegurar que tanto el terrón como el sustrato permanezcan húmedos y así lograr que la zona radicular se encuentre humedecida para evitar desecamiento de raíces y decaimientos de la planta. Ya con nuestro cultivo instalado, recuerden que es muy importante el monitoreo y seguimiento de factores críticos como el pH, la conductividad y la humedad del sustrato. De estos factores depende un buen rendimiento y una buena producción del cultivo. Para más videos, síguenos en nuestras redes sociales. No olvides dejar tus comentarios y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Miren, vamos a ver la producción de arándanos a nivel mundial. Es muy breve, 3 minutos. Entonces, para que se den cuenta que inicialmente pues no aparece México, creo que hasta por cerca del 2000 aparece ya con producción. Entonces vamos a verlo.
Pues yo creo que ahí le vamos a dejar por ahora. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Oiga, profe, yo Hey, tengo una duda respecto a los contenedores. Ya sí. ve que ahora están saliendo unos que tienen así como piquitos y formas medias raras. Esos para... sí presentan diferencias con los convencionales que nosotros usamos. ¿No era ninguno de los que vimos aquí? No, no aparecieron ahí. Oh, no, entonces no los conozco, fíjate. No los conozco. Me tocó verlos en la Expo Irapuato. Ajá. Y Sí, los ahí están... luego llevan muchas novedades, pero no los conozco. ¿Tienen picos donde en la parte de abajo? ¿Dónde tienen los picos? Ajá. ¿Ya no me escuchaste? No, profe, no alcancé a escuchar. Ah, ¿que dónde tienen los picos o cómo son? Es como hace cuenta un contenedor redondo de plástico rígido y alrededor de toda la superficie de afuera es Ah, como pequeños conitos. ah, Son conos y hace cuenta la punta de los conos está hueca, pues. no, fíjate, no los he visto, pero pues probablemente tenga efectos sobre el crecimiento de la raíz. Tal vez sea con ese propósito. Esos, por dentro también se notan esos, como conitos por dentro del contenedor. Sí, adentro son más grandes y hacia afuera se van haciendo más chiquitos. Ah, probablemente tenga el efecto que decíamos de evitar la espiralización de la raíz. Tal vez tenga ese efecto, pero sí, la verdad es que los desconozco. No los he visto. Si encuentro una foto, la mando al grupo, profe. Ah, sí, por favor, sí, te lo vamos a agradecer, por favor, pero es lo que se me ocurre a mí que pudiera hacer con esa finalidad de tener un mejor desarrollo del sistema radical. Entonces, si nos lo mandas, por favor, para verlo. Ándale, gracias. De nada, profe. Entonces, nos vemos el martes y quedamos que de hoy en 8 haríamos el examen de rubus, frambuesas y zarzamoras. Ajá. Entonces, ya saben, van a ser igual, 25 preguntas en teóricamente 15 minutos. La verdad es que no son los 15, pero bueno, hablemos de 10, 11 minutos. Aunque dice que 15, pues de repente ya no es cierto que sean los 15. Pero sí, les da tiempo de contestar. Entonces, nos vemos el martes. Cuídense. Profe, perdón, A ver, no ¿sí? escuché bien para cuándo dijo el examen o algo así dijo. Ah, de hoy en 8 días, el jueves de la semana que entra. Ok, ¿Sí me escuchaste? gracias. Ah, sí. Sí, sí, Bueno, sí, nos